Continuamos pues con nuestro estudio del átomo. Recordemos un poco lo que vimos en la lección anterior. El modelo atómico de Dalton era bastante griego, debido a que aún se lo modelaba como una esfera sólida sin estructura interna y sobre todo lo anterior se suponía indivisible. De hecho, la palabra átomo literalmente significa que no puede seguirse dividiendo. Sin embargo, en la lección de hoy veremos que lejos de ser indivisible, como su nombre significa, el átomo resultó ser una estructura compuesta por partículas subatómicas divisibles, algunas fácilmente y otras catastróficamente. En ese orden de ideas nos centraremos en los modelos atómicos clásicos de Thomson y Rutherford, que aunque no fueron los únicos, sí son los más prestigiosos y los que de algún modo llegaron a ser consignados en los libros de texto, los cuales seguían la física clásica o newtoniana. Así que debemos repensar la idea de la indivisibilidad del átomo. El problema con el átomo daltoniano era que no podía explicar la razón del cambio químico o la presencia de propiedades eléctricas, como en las disoluciones o mezclas de agua y sal, capaces de completar un circuito eléctrico. En 1838 Michael Faraday creó el primer tubo de descarga. Logró que un gas que normalmente no conduce electricidad lo hiciera, encerrándolo en un tubo a muy baja presión y luego pasando una corriente eléctrica. El gas se transformó en un nuevo estado de la materia denominado plasma, que al igual que el fuego era incandescente. Al igual que un gas, va a llenar todo el volumen de su contenedor. Con los años, los tubos de descarga eléctrica fueron perfeccionados por Heinrich Geissler y William Crookes, siendo conocidos colectivamente como los tubos de rayos catódicos. Por varios años, una decena o más de físicos jugaron con los tubos de rayos catódicos, determinando que los rayos catódicos se emitían en una dirección opuesta a la corriente eléctrica y generaban la incandescencia del tubo. Poseían masa al poder hacer mover una veleta. Viajaban en línea recta pues eran parados por obstáculos como siluetas de cruces. Tenían una carga eléctrica negativa pues siempre viajaban desde el cátodo con carga negativa hacia el ánodo con carga positiva. Recuerde que las cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, las partículas de los rayos catódicos negativas van a ser atraídas por el ánodo que es positivo y adicionalmente podían ser alterados en su dirección por campos magnéticos, alejándose del polo negativo de un imán y acercándose al polo positivo de un imán. Con todos estos datos, el despistado Joseph John Thomson, de quien se dice rompió todos los tubos de rayos catódicos que llegaron a sus manos, propuso un nuevo modelo para el átomo en 1904, rechazando una propuesta de Jean Perrin en la que los átomos se organizaban como un sistema solar en miniatura. Años antes, en 1896, Thomson y colaboradores habían aislado la partícula que daba masa a los rayos catódicos, la cual era producto de la división de una parte de los átomos del gas en el tubo y se lo denominó electrón, con símbolo E-, la cual como los rayos catódicos tenía una carga negativa. Estimando el valor de dicha carga, así como su masa, la cual era casi 1000 veces más pequeña que la del átomo más ligero conocido, el hidrógeno. Al rechazar un modelo planetario, debido a las paradojas que tendría con respecto a la física clásica, Thomson propuso un modelo semejante a un pastel con pasas, en el cual los electrones eran las pasas densas, negativas, de una masa muy poco densa y positiva. Sin embargo, los tubos de rayos catódicos también fueron capaces de emitir otra cosa diferente a los rayos catódicos. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, al operar tubos de rayos catódicos, encontró que eran capaces de velar placas fotográficas protegidas en un cajón lejos de su laboratorio, aun cuando estaban envueltas en papel negro en una habitación diferente. Se trataba de una radiación sumamente penetrante a la cual se le llamó los rayos X.
porque eran desconocidos. Otros físicos como Antoine-Henri Becquerel emplearon placas fotográficas para determinar la existencia de radiaciones semejantes a los rayos X en minerales naturales sin que estos fueran estimulados eléctricamente. Así se descubrió que algunos materiales naturales eran espontáneamente generados por una radiación desconocida, a la cual se la denominó radioactividad. Pierre y Marie Curie fueron los principales encargados de identificar minerales radioactivos, purificar los elementos radioactivos en ellos, como el polonio y el radio, e identificar sus potenciales usos técnicos. En este contexto ingresa Ernest Rutherford, quien seguiría acumulando datos mediante dos experimentos importantes: la dispersión Rutherford-Billiard y los experimentos con las láminas de oro. La dispersión Rutherford-Billiard buscaba determinar las propiedades electromagnéticas de la radioactividad para ver si tenían carga como los rayos catódicos, mediante el uso de campos magnéticos potentes. La sorpresa es que en lugar de doblarse homogéneamente como sucedía con los rayos catódicos, la radioactividad emitida por estos minerales y elementos radioactivos se separaba en tres rayos diferentes: una positiva, una negativa y la otra neutra. El primero de los componentes, denominado alfa, era desviado hacia el polo negativo, mostrando que poseía una carga positiva. Adicionalmente, poseía el menor poder de penetración de todas las radiaciones separadas. Rutherford, tomando en cuenta las discusiones sobre la posible existencia del electrón como partícula, comenzó a trabajar en una relación carga-masa para las partículas alfa, demostrando que se acercaban a las de los iones de helio con doble carga positiva. En otras palabras, las partículas alfa eran núcleos de helio con cargas positivas. El segundo tipo de radiación aislado tenía las mismas propiedades de un rayo catódico al ser atraído hacia el ánodo, por lo que debía tratarse de un rayo formado por componentes de los rayos catódicos. En otras palabras, electrones. El último componente que completaba la radioactividad era muy similar a los rayos X, pero con mucha mayor energía, y fueron denominados los rayos gamma. Estos eran neutros y bajaban rectos al no ser afectados por el campo magnético. La dispersión Rutherford-Billiard sería de monumental importancia para fabricar los instrumentos de dispersión y generación de rayos alfa de manera exclusiva, uno de los componentes básicos de los experimentos de la lámina de oro, con el cual sería formulado el modelo del sistema solar para el átomo. Aunque normalmente solo se habla de uno, en realidad fueron varios experimentos con la lámina de oro. Sin embargo, debido a su extensión, solo discutiremos el último de dichos experimentos. El último experimento de la lámina de oro empleaba una placa de oro supremamente delgada. Se la denomina grosor de mantequilla debido a que era capaz de ser semitransparente. Era una laminilla muy delgada. Esta servía como blanco para recibir el impacto de rayos alfa con carga positiva. Esto para poner a prueba la idea de Thomson de que la carga positiva se encontraba dispersa en todo el volumen del átomo, y al ser muy poco densa, permitiría el paso de las partículas alfa aunque ambas tuvieran la misma carga positiva. Si esto fuera así, entonces las partículas alfa la atravesarían como una bala calibre 45 Magnum a un trozo de seda fina. Se esperaba que todas las partículas alfa atravesaran. Cuando se realizó el revelado, casi todos los proyectiles alfa habían atravesado, pero algunos habían rebotado. Era como si una bala calibre 45 le hubiera dado un trozo de tela fina y hubiera rebotado. Para que los datos tuvieran sentido, se formuló el modelo atómico de Rutherford de 1911. En este sentido, el núcleo de carga positiva debía ser muy denso para que casi nunca fuera impactado por los rayos alfa, pero debía ser extremadamente denso y de carga positiva para que cuando fuera alcanzado, las partículas alfa rebotaran. Recuerde que las cargas iguales se repelen,
Por lo tanto, una partícula alfa, que es un núcleo de helio de carga positiva, impactaría contra un núcleo de oro también de carga positiva y ambas rebotarían. Un núcleo pequeño y denso de carga positiva rodeado por electrones que lo orbitaban en el vacío recordaba a la propuesta del modelo atómico de Jean Perrin que se olvidó durante nuestra transición a los libros de texto. Así que esta fue la analogía de la cual ha venido a conocerse como el modelo atómico de Rutherford, un modelo de sistema solar en miniatura. La imagen de este átomo fue convertida en el icono del átomo en la cultura popular, por lo que si le dices a alguien que dibuje un átomo, probablemente el pictograma del modelo de Rutherford será el que aparezca. Sin embargo, dicho modelo planteaba más preguntas que respuestas, generando paradojas que lo harían inviable si el átomo fuera así realmente. Recordemos que este modelo había sido propuesto por Perrin, pero rechazado por Thomson debido a las paradojas. Y la principal paradoja es que el electrón de carga negativa debería colapsar, ser atraído por el núcleo de carga positiva. ¿Por qué no colapsaba? No había respuestas en el modelo de Rutherford. Y esa fue su principal falla y razón por la cual fue convertido o fue superado por modelos posteriores. Lo anterior nos lleva a una idea más general. Los modelos del átomo no son como se ve el átomo realmente. Son como mapas que nos ayudan a describir sus propiedades. Del mismo modo que un mapa no es como se ve realmente un área geográfica, sino que sirve para poder describir las propiedades del área geográfica que representa. Recuerde que al igual que los mapas, los modelos atómicos, entre más precisos, pierden generalidad. Y adicionalmente, al igual que los mapas, podemos usar mapas muy generales, muy poco concretos, o mapas muy concretos, pero con muy poca generalidad, dependiendo de nuestras necesidades. Es por esto que para la mayoría del curso de química general podemos darnos abasto con el modelo atómico de Rutherford y el modelo del núcleo, sin tener que meternos con las complicaciones de la mecánica cuántica. Esa es otra de las razones por las cuales dividí el tema del átomo en dos. Este que estamos viendo casi al principio de nuestro curso y la segunda parte de esta unidad del átomo que veremos al final del curso de química general, donde analizaremos a profundidad la mecánica cuántica y su impacto en la visión de los electrones y la reactividad y la geometría de las moléculas. Por el momento espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.